Muy bien. Pues mucha suerte a todos aquellos que ya inician sus clases presenciales. Eh, Igual no sé si algunos de ustedes tengan problemas por los tiempos que tengan la clase después. Bueno, si tienen una situación así, me pueden avisar para que no haya ningún problema. Muchas Eh, gracias, profesor. sí, ¿alguna duda sobre lo que hemos estado viendo? Profe, a mí me quedó una duda sobre cuando vimos lo de ¿por qué se hacía primero la bradicardia y luego la taquicardia? Ah, ok, sí. Con la parte de atropina, ¿verdad? Sí, profe. Sí, muy bien. Entonces, tenemos habíamos mencionado que los receptores que están principalmente bueno, que están en el corazón, van a ser ya sea los M1 y los M2, ¿no? Entonces, los M1 recordemos que están acoplados a proteínas GQ y los M2 a proteínas GI. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que eventualmente estos de aquí van a generar un incremento de calcio y estos pueden favorecer un poco la contracción. Recordemos que, bueno, la cascada intermedia ya sabemos que es fosfolipasa C, diacilglicerol, inositol trifosfato, y esto eventualmente genera un incremento de calcio, y esto puede generar contracción a través de la activación de las proteínas, la sinasa cadena ligera de la miosina, que recaptura el calcio y favorece la contracción de las fibras de actina. Eso lo hemos visto también en la parte de laboratorio. Si tienen duda con ese mecanismo, también me avisan para explicarlo un poco más. Si no, digamos que el resumen es este proceso. Los M2 están acoplados a una proteína GEI, por lo tanto, sabemos que dentro de sus acciones es disminución de AMP cíclico, disminución de calcio e incremento de potasio, ¿no? Ya sabemos toda la vía de señalización que está involucrada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros damos un agonista de este tipo de receptores, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a facilitar este proceso de aquí, que es el proceso de contracción. Si nosotros damos un agonista de los receptores M2, lo que vamos a observar es el efecto contrario. Vamos a prevenir que esta contracción se lleve a cabo. Si nosotros ahora damos un antagonista, lo que va a ocurrir es que este antagonista, dependiendo de cuál sea, bueno, aquí lo que vamos a observar primero es qué tipo de receptores son los que se encuentran en mayor prevalencia en el tejido. Entonces, si nosotros observamos que antagonizamos primero los receptores M1, ¿qué es lo que va a pasar? Que no se va a llevar a cabo la contracción. Entonces, por lo tanto, no va a haber un incremento de la frecuencia de latidos. Entonces, esto va a generar un proceso de bradicardia. Ahora, si nosotros antagonizamos los receptores M2, ¿qué va a pasar? Los M2 habíamos visto que son inhibidores, por lo tanto, si estamos inhibiendo a la inhibición, ¿quién va a estar ganando? Va a estar ganando los efectos de contracción y también, por lo tanto, los efectos de frecuencia cardíaca. Por lo tanto, vamos a observar taquicardia. Entonces, ¿qué nos está diciendo este esquema? Lo que nos está diciendo es que dependiendo del número de receptores va a ser la respuesta que nosotros observemos primero. Si nosotros tuviéramos, vamos a poner esto. ¿Ese planteamiento quedó más o menos claro, Scarlett? Sí, profe, ya quedó un poquito más claro. Ok. Gracias. Entonces, nada más un último ejemplo.
y continuamos. Supongamos que este es el tejido cardíaco. Tenemos esta distribución de receptores. Tenemos por lo menos el doble de receptores M1 que los receptores M2. Si generamos un tipo de antagonismo, y ya habíamos visto que M1 nos va a dar tanto aumento de frecuencia cardíaca como aumento de, de fuerza de contracción. Y los M2 nos va a dar una disminución de la frecuencia cardíaca y una disminución de la fuerza de contracción. Si nosotros tenemos esta distribución, si agregamos un antagonista, tenemos más probabilidad de estar inhibiendo un receptor M1 que un receptor M2. Por lo tanto, los primeros efectos que vamos a observar va a ser el antagonismo de los receptores M1. Por lo tanto, vamos a ver estos efectos contrarios. Vamos a ver una disminución de la frecuencia cardíaca y una disminución de la fuerza de contracción. Conforme vayamos saturando los receptores, va a llegar un momento donde ya vamos a poder empezar a saturar los receptores M2 y entonces vamos a empezar a ver los efectos contrarios. ¿De qué va a depender esta saturación? Pues nuevamente del grado de concentración que estemos agregando en el tejido. Mientras más concentración estemos agregando, lo que va a pasar es que eventualmente todos los receptores van a estar bloqueados. Pero conforme vamos saturando estos receptores, por probabilidad, vamos a empezar a saturar primeramente los M1 y después los M2. Si esta proporción fuera al revés, es decir, que tuviéramos más M2 que M1, vamos a suponer algo bien agresivo, M2 y M1. Si empezamos a agregar dosis pequeñas del antagonista, vamos a empezar a bloquear a estos receptores. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los primeros efectos que vamos a observar va a ser taquicardia. Recuerden que los M2 funcionan como si fuera un freno. Entonces, si estamos quitando ese freno, utilizando un antagonista, este freno ya no está funcionando. Entonces, ¿quién va a estar ganando? Va a estar ganando los receptores M1. ¿Y qué dijimos que hacen los receptores M1? Aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, a dosis bajas y a dosis medias, vamos a empezar a observar primeramente un proceso de taquicardia. Tal vez no tan fuerte porque no tenemos tantos receptores, pero sí vamos a ver ese desplazamiento. Conforme ya terminemos de saturar todos los receptores, entonces ahora sí va a haber un punto que a dosis altas ya vamos a bloquear a los receptores M1. Entonces puede ser que empecemos primeramente con taquicardia y terminemos con un poco de bradicardia. Entonces, esto tiene que ver principalmente con cómo están distribuidos este tipo de receptores. No sé si queda un poco más claro tanto para Scarlett como para los demás. Sí, profe, gracias. Ok. Profesor, entonces, si fuera al revés, o sea, que empezáramos bloqueando a los M1 y después a los M2 por la cantidad que hay, empezaríamos posiblemente con bradicardia y terminaríamos con taquicardia. Ajá, exactamente. Ok, ok, gracias. Sí, ahí es cuando les digo que si conocemos el tipo de receptor y conocemos cuánta cantidad de receptores hay en un tejido, podemos ver más o menos cómo se comporta, cómo se desplaza el equilibrio de un lado hacia otro. De acuerdo, profesor. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? Ok. Bien, el día de hoy vamos a empezar a hablar sobre los receptores de tipo adrenérgico. Entonces, nuevamente, como pequeño recordatorio, teníamos este esquema donde veíamos cómo estaba la distribución de este tipo de receptores. Mencionábamos de manera general que la distribución está en la región toracolumbar y que prácticamente teníamos cierta versatilidad, es decir, que los ganglios que estaban en la punta
directamente o que se encontraban en el área torácica, se encontraban muy cercano de la médula espinal. Entonces, y además, estos ganglios tenían diferentes bifurcaciones para los diferentes órganos vecinos. Esto nos permitía que un solo ganglio pudiera controlar muchos órganos al mismo tiempo, permitiendo así regular la respuesta que nosotros estamos buscando. Habíamos mencionado que el neurotransmisor de tipo presináptico es de tipo acetilcolina y el neurotransmisor de tipo postsináptico es noradrenalina. ¿Cuáles van a ser las funciones principalmente del sistema adrenérgico? Como ya hemos visto, el sistema adrenérgico se encarga de estar regulando los procesos de huida, los procesos de emergencia. Cuando tenemos estrés, cuando tenemos un proceso que necesita mucha reactividad o necesitamos un proceso que se haga de manera rápida o que tengamos muchos elementos de respuesta, vamos a estar estimulando el sistema adrenérgico. El sistema adrenérgico controla prácticamente todos los órganos, entonces tenemos una distribución muy amplia de este tipo de sistema. ¿Cuáles van a ser las principales características que tiene el sistema adrenérgico? Número uno, va a incrementar tanto frecuencia cardíaca, fuerza de contracción y velocidad de conducción a nivel cardiovascular. Ahorita les voy a dar un resumen de esto en la siguiente diapositiva, está anotado todo esto. Entonces, si estimulamos con adrenalina, nuestro corazón va a empezar a latir más rápido, va a latir con más fuerza y la velocidad de un paso a otro va a ser mucho más rápida. La velocidad de conducción, lo vamos a ver ya que entramos a cardiovascular, pero sepan que vamos a tener un efecto cronotrópico, dromotrópico e inotrópico positivo con noradrenalina. Entonces aumentamos todo, digamos, todo el corazón se mantiene estimulado y lo vamos a encontrar con mayor fuerza. A nivel respiratorio, vamos a incrementar la frecuencia respiratoria y vamos a disminuir la secreción. Recuerden que siempre el sistema colinérgico se va a encargar de la secreción de todos los fluidos que tengamos en el organismo y el sistema adrenérgico va a disminuir todo este tipo de secreciones. Entonces no necesita tanto la purificación, sino simplemente necesita pasar más cantidad de aire, porque necesitamos dar esa cantidad de oxígeno para soportar el esfuerzo que está haciendo el corazón. Vamos a aumentar el metabolismo de lípidos y carbohidratos. En el caso del metabolismo, recordemos que los carbohidratos, bueno, tal vez no lo han visto, si apenas están llevando bioquímica, los carbohidratos son energía de manera inmediata, es decir, cuando se consumen es cuando necesitamos una energía que sea fácil de metabolizar, que nos genere una energía suficiente y que la tengamos a la disposición. Entonces, esa va a ser la función de los carbohidratos. Si se agotan los carbohidratos, entonces empezamos a metabolizar los lípidos, que es nuestra energía de reserva. Entonces, vamos a incrementar el metabolismo en estas dos acciones. Vamos a generar un proceso de alerta, sistema nervioso central. De igual manera, cuando veamos sistema nervioso central, veremos qué es lo que pasa, pero sobre todo generamos un proceso de alerta, de concentración. Aquí es concentración en cuestión de enfocarnos, mantener un enfoque sobre un objeto, ¿no? No es concentración de cantidad. Entonces, facilitamos la concentración sobre una respuesta, sobre un problema que tengamos enfrente. Vamos a incrementar también la función renal. Aumentamos función renal. Y también aumentamos, o bueno, sí, aumentamos la tensión arterial. Y podemos inclusive regular en la visión
el aumento de cantidad de luz observada a través del proceso de midriasis. Entonces vean que tenemos una respuesta a nivel general. Tenemos un proceso que va a estar enfocándose principalmente en generar una respuesta rápida, tener el organismo listo simplemente para un proceso de huida. Entonces todo ese resumen está aquí. Entonces tenemos acción periférica, músculo liso, células glandulares, acción inhibitoria en músculo liso en la pared intestinal, es decir, vamos a frenar la parte de la digestión. Vamos a facilitar la actividad excitatoria del corazón, incrementando los latidos, el metabolismo a nivel hepático, muscular e inclusive la liberación de ácidos grasos, como les mencioné. Acciones endocrinas, es decir, secreción de insulina, renina y hormonas hipofisiarias. La renina se encarga de controlar la presión arterial, que se procesa directamente en el riñón, y la insulina pues se encarga tanto de degradar el glucógeno y de empezar a metabolizar toda la glucosa que ya está en torrente sanguíneo. Aumentamos actividad del sistema nervioso central, como estimulación respiratoria, estado de vigilia, actividad psicomotora, es decir, actividad muscular, y disminución del apetito. Nuevamente, no necesitamos comer en un proceso de emergencia. Entonces, queremos ahorrar toda esa energía o todo lo que ya tenemos para generar un proceso de huida. Y también, a nivel del sistema nervioso central, generamos la regulación de liberación e inhibición de otros neurotransmisores. Esto nuevamente lo veremos en el sistema nervioso central, pero tengamos en cuenta que solamente se encarga de controlar qué neurotransmisores van a estar presentes. Normalmente la noradrenalina facilita la liberación de otros neurotransmisores excitadores y previene la liberación de neurotransmisores inhibidores. Entonces es como la función generalizada de esta catecolamina. Ahora bien, ¿cómo fue que se descubrió? ¿Cómo logramos identificar el sistema adrenérgico? Pues esto data de prácticamente inicios del siglo pasado, ahí por los años 1913, cuando se estaban explorando un poco más a fondo los procesos fisiológicos. Los médicos Gregor Oliver y Edward Schorfy, o el doctor Schaffer, se encargaban principalmente de hacer estudios sobre los diferentes órganos y ver cuál era la participación de un órgano que afectaba a otro órgano vecino. Como los procesos de la química todavía no estaban tan avanzados y costaba un poco de trabajo hacer el aislamiento de sustancias de origen biológico, identificar su estructura, entonces lo que se hacía era obtener un órgano, molerlo, hacer un homogenado de este órgano y probarlo sobre otro órgano para ver qué es lo que ocurría. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Principalmente se aisló aorta de un perro, que era pues era la arteria que se más podía observar de manera visual, sin tanto problema. Entonces ya se sabía que la aorta era la principal que se encargaba de regular la tensión arterial a nivel del organismo y también de la irrigación sanguínea de los organismos superiores. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Aislaron, empezaron a probar diferentes extractos, vieron que los riñones tenían cierto efecto para incrementar la contracción de esta arteria, es decir, incrementar la tensión arterial. Sin embargo, ya más a detalle, se dieron cuenta que solamente una región de estos riñones era la que generaba este proceso de incrementar la tensión arterial, que son las glándulas suprarrenales. Si dividimos la palabra, suprarrenal quiere decir que está por encima del riñón. Entonces, estas glándulas, que son como estos sombreritos que siempre le ponen a los riñones, se encargan de la liberación de muchas hormonas, principalmente mineralocorticoides, algunos corticoides y algunos, también los precursores de las hormonas sexuales. Pero también en las glándulas suprarrenales se produce adrenalina. La adrenalina es prácticamente la principal catecolamina que se procesa en este punto. Se encarga sobre todo de regular la tensión arterial a nivel renal para controlar los procesos de la tensión a nivel general, pero pues la tenemos de manera inmediata aquí en el riñón. Entonces, al aislar este tejido de glándulas suprarrenales y probarlas en la aorta, se observó que se incrementaba la presión arterial de este tejido.
Entonces, le llamaron que tenía una sustancia que se encontraba en las glándulas suprarrenales. Y le dieron el nombre de adrenalina, porque si nosotros dividimos esta palabra, podemos llamarle adrenalis. Lo que nosotros observamos es que vemos que adrenalis significa por encima del riñón. Entonces, la adrenalina es solamente una amina que se encontraba por encima de los riñones. No sabían cuál era la estructura. Entonces solo sabían que se encontraba principalmente en esa región del organismo. Entonces fueron los primeros estudios que dieron identificando de dónde salió el término adrenalina y cómo fue su identificación. Entonces, la adrenalina no es la única molécula que regula el sistema adrenérgico. Tenemos otras dos moléculas, que es la noradrenalina y la dopamina. Entonces, ¿cuáles son las características de esto? ¿Y por qué le llaman o por qué a este grupo de moléculas les llamamos catecolaminas? El grupo catecol hace referencia a un anillo de 6 miembros, un benceno, que tenga dos hidroxilos en posición orto uno al otro, es decir, que estén vecinos. Puede ser que tengamos este grupo funcional que es el 1-hidroxifenol. Con esto le llamamos el grupo catecol. Y el hecho de que tengamos una monoamina, pues le damos el término catecolaminas. Todas las moléculas que tengan esta estructura, tanto el catecol y una monoamina, van a pertenecer a este grupo. De manera endógena solo tenemos estos tres representantes, la dopamina, noradrenalina y adrenalina. Entonces, ¿dónde la vamos a encontrar? La noradrenalina es el principal neurotransmisor que se encuentra en las fibras postganglionares sinápticas. Recuerdan que les mencionaba que siempre tenemos noradrenalina en la parte postsináptica de las regiones adrenérgicas, en la parte postsináptica. La dopamina la vamos a encontrar solamente en sistema nervioso central y parte del sistema entérico. Lo que sabemos de la dopamina es que lo vamos a encontrar, o sea, se encarga de regular muchos procesos excitatorios a nivel del sistema nervioso central, pero también se ha visto que tiene regulaciones a nivel motriz. De hecho, es una de las principales características que se ve, por ejemplo, en las personas con Parkinson, que sus neuronas dopaminérgicas ya empiezan a fallar, que tienen que ver principalmente con la región psicomotora. Entonces, prácticamente va a ser la localización de esta dopamina. Y la adrenalina se encarga principalmente de regular la función renal a través de las glándulas suprarrenales. Entonces, normalmente siempre mencionamos que la adrenalina es como principalmente de las catecolaminas que casi siempre hacemos mención. Sin embargo, tiene muy poca participación a nivel fisiológico para la regulación del sistema cardiovascular o sistema respiratorio. Quien va a tener el 80 o 90% de la actividad de regular este tipo de órganos va a ser la noradrenalina, no tanto la adrenalina. Sin embargo, como fue la primera en descubrirse, pues se le dio el término sistema adrenérgico y todas las características que conllevan, digamos, a este sistema. Entonces, nada más así como connotación, que siempre mencionamos adrenalina, pero realmente quien deberíamos estar mencionando es la parte de la noradrenalina. ¿Preguntas hasta acá? No, profesor. Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de la biosíntesis. Entonces, aquí la biosíntesis ya no va a ser tan sencilla como en el caso de la acetilcolina, donde teníamos solamente un paso. Aquí vamos a ver diferentes pasos que van a conllevar a la síntesis de todas las catecolaminas. Primeramente, el precursor o la molécula que necesitamos para generar la biosíntesis va a ser la tirosina, que es un aminoácido que se considera de tipo esencial, que es difícil, bueno, lo podemos producir nosotros, sin embargo, sí es muy importante estarlo recapturando por parte de la dieta. Entonces necesitamos altas cantidades de tirosina. Déficit alimenticio de tirosina se va a ver reflejado en la producción de todas las diferentes catecolaminas, dopamina, epinefrina y norepinefrina. Entonces ahí nada más tener en condición.
Un tema. Norepinefrina le dieron el nombre así los estadounidenses, sin embargo, el término también general es noradrenalina. Igual, epinefrina tiene que ver como adrenalina. La única diferencia es que el término adrenalina se va basado un poco más en el latín y epinefrina pues es técnicamente como ellos lo hicieron. Directamente de su lengua hicieron la traducción. Entonces solamente para tener esa connotación de los nombres. Entonces, el primer paso es, tenemos el aminoácido, la tirosina. Entonces veamos qué necesitamos llegar. Aquí, por ejemplo, en la dopamina, vemos que solamente necesitamos el grupo catecol y una amina seguido de una cadena lateral de un metilo. Entonces, primeramente, lo que necesitamos es estar hidroxilando. Es decir, vamos a agregar aquí un grupo hidroxilo para formar el grupo catecol. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Pues una enzima que se llama tirosina hidroxilasa. Solamente adicionamos este grupo hidroxilo con esta enzima, ¿no? Después, ¿qué es lo que vemos? Tenemos el primer precursor que es la L-Dopa. La L-Dopa inclusive es un tratamiento o se da como suplemento para personas que tienen algún tipo de déficit de dopamina, sobre todo, por ejemplo, en personas con Parkinson se da mucho tratamiento de dar fuentes alternas o alternativas de esta molécula, concentraciones elevadas de L-Dopa para más o menos facilitar la síntesis de dopamina. También varios, por ejemplo, varios suplementos alimenticios tienen concentraciones importantes de esta molécula, de la L-Dopa. Entonces, ¿qué necesitamos para generar nuestra primer catecolamina? Pues necesitamos eliminar este grupo carboxilo. Por lo tanto, la siguiente enzima que necesitamos va a ser una dopa descarboxilasa, que pertenece a la familia de enzimas descarboxilasa de L-aminoácidos de tipo aromático. Entonces solamente eliminamos este grupo carboxilo a través de CO2 y ya tenemos nuestra primera catecolamina, que es la dopamina. Entonces vean que para la dopamina es muy sencillo, solamente necesitamos dos pasos. Pero ¿qué ocurre? Después, a partir de la dopamina, podemos hacer la producción de las diferentes catecolaminas que restan. En este caso, para generar la noradrenalina, necesitamos solamente adicionar un grupo metilo. Por lo tanto, necesitamos la enzima dopamina beta hidroxilasa, que va a facilitar un hidroxilo en posición beta al grupo amino. Y finalmente, para generar la adrenalina, necesitamos solamente adicionar un grupo metilo en la capa terminal. Entonces necesitamos la enzima feniletonalamina N-metiltransferasa. Digamos que este es el grupo principal, una enzima que permita la transferencia de metilos en la parte final. Entonces vean que llega a ser un poco más complicado tener hacer la biosíntesis de estas catecolaminas y de manera también muy importante que la biosíntesis de uno necesita forzosamente de las altas concentraciones del precursor anterior. Es decir, que están ligadas. Si tenemos un déficit de adrenalina, posiblemente vamos a tener un déficit de noradrenalina. O de manera general, si nuestros niveles de dopamina están bajos, pues posiblemente también los niveles subsecuentes de noradrenalina y de adrenalina. ¿Cuál va a ser la enzima principal o la enzima limitante? La tirosina hidroxilasa. Se ha visto que personas que tengan déficit genético sobre esta tirosina hidroxilasa tienen déficit de todas las catecolaminas. Entonces se ha visto que tenemos problemas, por ejemplo, de presión arterial, problemas de depresión, problemas un poco de motivación, se ven así como un tipo de depresión en personas que tengan déficit de tirosina hidroxilasa. No son muchas las personas que tienen alteraciones genéticas en esta vía, sin embargo, sí se ha reportado que por lo menos un 2 o 3% de la población puede tener alteraciones en este tipo de enzimas. Ok. Ahora bien, ¿qué va a pasar ahora con la degradación? Para la degradación, de igual manera, es un poco más complicado. También no tenemos muchas herramientas. Bueno, no es tan sencillo como en el caso de la... No es tan sencillo como en el caso de la acetilcolina, que realmente la degradación era solamente con un paso, con la colinesterasa.
Aquí tenemos diferentes vías. Primeramente, voy a explicarles cómo funcionan las dos enzimas que se encargan de la degradación. La primera enzima va a ser la MAO, cuyo nombre es monoaminoxidasa. Tenemos dos isoformas. Tenemos la MAO-A y tenemos a la MAO-B. La MAO-A se va a encargar tanto a nivel de sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Es decir, la vamos a encontrar tanto en el cerebro como en los diferentes órganos. Se va a encargar también de la degradación de todas las catecolaminas, dopamina, en menor medida, noradrenalina y adrenalina. Por otro lado, tenemos a la MAO-B, que va a estar principalmente en sistema nervioso central y en algunos eritrocitos. La MAO-B va a ser la principal encargada de la degradación de dopamina y también de norepinefrina, pero solamente en sistema nervioso central. Entonces, ¿qué hace esta enzima? ¿Cuál es su funcionamiento? ¿Cuál es su actividad? Ok, partimos de una monoamina, es decir, un solo nitrógeno en una sola molécula. Esta amina puede ser de tipo terciaria, cuaternaria, primaria, no importa tanto sus características, pero principalmente que no tenga muchos grupos funcionales muy grandes que generen algún tipo de impedimento estérico. Cuando estas monoaminas reaccionan con la MAO, lo que vamos a generar es un proceso de oxidación. De hecho, ahí su nombre, monoaminoxidasa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a convertir esta amina en un aldehído, o inclusive si incrementamos el proceso de oxidación, podemos en algunos casos llegar hasta el ácido carboxílico. Vean que inclusive a pesar de que tenemos aquí un grupo metilo, generamos el grupo aldehído, es decir, no genera el grupo ceto, sino permitimos una oxidación completa. Entonces, ese es el principal mecanismo de la monoaminoxidasa. Solamente modificar un amino para algún tipo de carbonilo. La otra enzima que tenemos es la COMT, cuyo nombre es catecol o de oxígeno metiltransferasa. Entonces, nuevamente, descifrando el nombre, tenemos grupo catecol. Habíamos visto que es un grupo con dos hidroxilos. Entonces, me dice que va a ser una transferencia de metilo en el oxígeno del catecol. Entonces, ¿cuáles son los oxígenos que tenemos disponibles? Pues son estos dos. Si tenemos una molécula simétrica, puede atacar cualquiera de los dos hidroxilos. Sin embargo, normalmente dependiendo de la posición, si vemos que tenemos algún grupo, algún sustituyente que ya genera cierta simetría, tendrá mayor preferencia sobre el que esté más cercano a la primera bifurcación. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues solamente como su nombre lo indica, adicionar un grupo metilo. Es decir, este grupo metilo es lo que va a generar la COMT. Como ya este grupo funcional ya no pertenece a un catecol, no podemos volver a
metilar el siguiente hidroxilo. Entonces, casi siempre solo se encarga de la metilación de uno de los dos hidroxilos presentes en las moléculas. ¿Hasta aquí dudas? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Ok. Entonces, vean este esquema. Partimos de noradrenalina o adrenalina. Entonces, podemos tener dos vías. Podemos generar que, pues, vamos a centrarnos ahorita en noradrenalina. Esta noradrenalina puede tener dos vías. Primeramente, ser metabolizada por la MAO, que vemos que aquí eliminamos el grupo amino y generamos el aldehído, produciendo este principal derivado, que es el DOPGAL. Aquí abajo viene el nombre desglosado de cada uno de estos, por si les interesa el nombre. Entonces, este DOPGAL podría ser nuestro primer grupo de degradación. Sin embargo, también la noradrenalina puede ser metabolizado por la COMT, generando normetanefrina, que vean, aquí está su estructura. Vean que solamente se le adicionó este grupo CH3. De igual manera, con la adrenalina podemos tener modificaciones por la MAO o por la COMT. Si generamos una oxidación por la MAO, generamos el mismo producto de degradación, la DOPGAL. Pero si nos vamos por la COMT, vamos a generar la metanefrina. Y además de esto, una vez que tenemos ya sea la metanefrina o la normetanefrina, estas pueden ser reaccionadas nuevamente por la MAO. Y vamos a generar ahora este metabolito que se llama MOPGAL, que converge para ambas catecolaminas, tanto adrenalina como noradrenalina. Ahora, ¿qué pasa si nosotros generamos solamente el TOPGAL? Aquí lo que va a ocurrir es un proceso de oxidación y reducción. Primeramente, reducimos este grupo aldehído hacia un alcohol. Después, permitimos que la COMT lo metabolice para generar el grupo metilado. Y finalmente, lo volvemos a oxidar para generar la MOPGAL. Entonces, prácticamente, uno de los metabolitos que vamos a encontrar en mayor concentración va a ser este. Y este va a terminar siendo oxidado por un aldehído deshidrogenasa para generar el componente ácido vainillil-mandélico. Este es importante porque este se puede cuantificar y se puede excretar a través de orina y sangre. Y esto es importante porque este ácido vanillil vandélico nos permite identificar si tenemos algún tipo de déficit en la producción de estas catecolaminas. Es decir, si una persona se sospecha que tiene una baja producción de dopamina o noradrenalina, se puede hacer un análisis clínico de cuantificación de este metabolito para identificar realmente si sus valores se encuentran elevados o se encuentran disminuidos. ¿Cuál es, digamos, el problema de esto? Que no podemos saber cuál de las tres se encuentra modificada, si dopamina, adrenalina, noradrenalina, pero podemos inferir que tenemos un déficit en la producción de estas catecolaminas. Y entonces ya podemos asumir que dando algún tipo de sustrato podamos recuperar la concentración de estas catecolaminas. Ok. Ahora, ¿de qué va a depender de qué reacción va a tener si sea por la MAO o por la COMT? Esto va a tener que ser dependiendo de dónde vaya a estar esta catecolamina. Entonces, vamos a hacer un esquema. ¿Cómo dijo que se llamaba el ácido, profesor? Vainillil vandélico. Lo regreso. Está acá y lo hago más grande. Aquí está. Es este de acá. Muy bien. Entonces, la COMT casi siempre va a estar a nivel presináptico.
Es decir, en el espacio presináptico vamos a encontrar a la COMT, mientras que la MAO va a estar en el citosol. Entonces, dependiendo de dónde se encuentre en esta catecolamina, va a ser la reacción que va a tener. Si en este momento pasaba aquí una molécula de noradrenalina, entonces la MAO va a reaccionar directamente con esta monoamina. Pero si esta catecolamina se encontraba aquí en el espacio exterior, pues quien va a reaccionar va a ser directamente la COMT. Entonces va a ser dependiendo de cuál sea los dos, cuál de los dos mecanismos esté presente o dónde se encuentre físicamente esta molécula. Ok, entonces, ¿cómo va a ser el proceso de liberación y de absorción de estas catecolaminas? De igual manera, como vimos en el caso de acetilcolina, mencionábamos que necesitábamos un proceso para la reabsorción de los nutrientes, formación de empaquetamiento de vesículas y liberación en el espacio presináptico. Ese mismo mecanismo va a ser aplicado igual al sistema adrenérgico. Primeramente necesitamos favorecer la absorción de la L-tirosina. La L-tirosina llega al interior de la célula a través de un transportador. Que se le llama transportador de aminoácidos aromáticos. Este transportador de aminoácidos aromáticos, de igual manera, necesita un flujo con el aminoácido y sodio para poder llegar al interior de la célula. Una vez en el interior, tenemos aquí la tirosina, que va a ser reaccionada con su enzima tirosina hidroxilasa, que es la primera que habíamos visto, para generar nuestra primera molécula, que es la dopamina. Una vez que tenemos aquí a la dopamina, podemos generar los diferentes productos, que es la noradrenalina y la adrenalina, con las siguientes enzimas. Aquí todo el paquete enzimático se encuentra en las diferentes neuronas. Entonces vamos a trabajar con un sistema de noradrenalina. Entonces, ya que formamos la noradrenalina, necesitamos contenerla nuevamente en vesículas. Por lo tanto, para que llegue al interior de estas vesículas necesitamos de un transportador. Este transportador se llama transportador vesicular de noradrenalina, que lo van a encontrar muchas veces como NEVT, es decir, transportador vesicular de noradrenalina. Entonces, ya que favorecemos la internalización de esta noradrenalina en vesículas, seguimos el mismo mecanismo. Necesitamos calcio para empezar a guiar a esta vesícula para que libere su contenido en el espacio presináptico. Entonces, hasta aquí vemos que es prácticamente lo mismo. Necesitamos favorecer la absorción del sustrato, empaquetarlo directamente en vesículas, guiarlo a través de concentraciones de calcio. También tenemos aquí las mismas proteínas de fusión vesicular, la sinaptorebina y sinaptotecmina, siguen funcionando de manera igual. Entonces, ¿qué va a hacer una vez que ya liberamos a la noradrenalina? Tenemos diferentes mecanismos.
De igual manera, podemos activar receptores de tipo postsináptico, como receptores beta adrenérgicos, receptores alfa adrenérgicos, y también podemos activar receptores de tipo presináptico. Pueden ser receptores alfa adrenérgicos. Entonces, tenemos la misma versatilidad que con el sistema colinérgico, solamente que, como ya hemos visto, los receptores de adrenalina tenemos de todos tipos. Tenemos los receptores beta que están acoplados a proteínas GS, los receptores alfa 1 que están acoplados a proteínas GQ y los receptores alfa 2 que están acoplados a proteínas GI. Casi siempre vamos a encontrar a los receptores alfa 2 de manera presináptica. ¿Por qué? Pues nuevamente, mismo mecanismo. Tenemos activación de proteínas GI. ¿Qué es lo que vemos que hacen estos receptores? Pues bloquean directamente a los canales de calcio y disminuimos la liberación de estas vesículas en la unión presináptica. Y también facilitamos la apertura de canales de potasio, por lo que vamos a tener un proceso inhibitorio a nivel general en la liberación de esta catecolamina. Entonces, hasta ahí prácticamente son mecanismos muy similares. A nivel posináptico, pues nuevamente podemos incrementar la producción de AMP cíclico, incremento de calcio, y por GQ podemos activar a PKC y activar también incremento de calcio, ¿no? Entonces son las diferentes vías que podemos observar. Sin embargo, aquí hay un esquema también extra. Tenemos dos transportadores que podemos facilitar un proceso que se llama recaptura. Por un lado, tenemos este transportador que en algunos libros lo van a llamar como captación 1, cuyo nombre realmente es NET, que significa transportador de norepinefrina. No es el mismo que está aquí porque este es transportador vesicular, simplemente es un transportador de norepinefrina, que es el NET. Y también podemos tener transportadores de tipo posináptico, que también en los libros lo van a llamar como captación 2. Este transportador lo que hace es facilitar la recaptura a nivel posináptico, es decir, manda más noradrenalina para que la siguiente neurona no tenga un déficit de esta catecolamina. Entonces, este sería un transportador de captación 2, que también se le llama transportador de catecolaminas. ¿Ok? ¿Hasta aquí dudas? ¿Preguntas? Todo No, bien. ¿Todo bien? Ok. Entonces, ese esquema es el que está presentado aquí. Entonces vean que podemos tener las mismas estrategias para el diseño de fármacos. Es decir, si yo quisiera estimular el sistema, puedo hacerlo de manera directa o de manera indirecta, regulando ya sea los procesos de reabsorción o los procesos de biosíntesis o inclusive estimulando el proceso de eliminación de muchas catecolaminas. Entonces, por ejemplo, aquí en el rank mencionan que tenemos diferentes alternativas. Tenemos una pregunta. No. Eh, K más significa calcio. Entonces, déjenlo, pongo aquí calcio. Esto de aquí es calcio. Ah, el de acá, perdón, es... Sí, supongo, creo que te refieres a este. Vamos a borrar todo.
Sí, ok. Muy bien, entonces aquí en el rank nos dan algunas opciones que se pueden utilizar como herramientas farmacológicas. Por ejemplo, tenemos a la alfa-metiltirosina, que es un análogo de la tirosina. ¿Qué es lo que va a hacer la alfa-metiltirosina? Que se va a unir a la tirosina hidroxilasa, pero la va a bloquear. Entonces no vamos a tener síntesis de catecolaminas. ¿Qué creen que pase a una persona si le damos altas dosis de alfa-metiltirosina? ¿Qué le pasaría al organismo si le damos grandes cantidades de esta molécula? ¿Puede volver a repetir la pregunta, profe? Sí, si nosotros a una persona le damos grandes cantidades de alfa-metiltirosina, ¿qué le va a pasar a su organismo? ¿Qué creen? ¿Qué efectos creen que pase? Tiene un déficit, ¿no? De catecolaminas. Déficit de catecolaminas, ¿y qué le va a pasar? ¿Tendrá problemas en la frecuencia cardíaca y contracción de músculos? Exactamente. Puedes poner en el chat participación, Julio, por favor, y también, Denise, menos que en el chat participación. ¿Alguien más? ¿Qué más pasaría? Pues justo como el Parkinson, ¿no? Ajá, ¿qué pasaría? ¿Qué elementos de Parkinson se verían? No puedes controlar adecuadamente ciertos músculos, como los de la mano. Ajá, exactamente, muy bien, Zaira. También ahí ponlo en el chat, por favor. ¿Y quién había participado antes? Ah, yo. Ajá, por ahí también, por favor, Karen. ¿Qué más? ¿Qué más ocurriría? ¿Qué le pasaría al corazón? Habría una disminución de la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. Exactamente, muy bien, Fernando. Profe, ¿también se podría producir algún tipo como de infarto? Sí, exactamente. Podríamos generar algún tipo de infarto ya en condiciones muy agresivas. Sí, muy bien. Disminuiría la concentración y función renal. Muy bien, Alexis. Metabolismo. Muy bien, Susana. Ok. Igual todos los que han participado o comentado, pongan ahí en el chat, por favor. Luego creo que es más fácil ahí contabilizarlas. Sí, efectivamente. Entonces, si nosotros vemos exactamente algunos de los elementos que están participando, para nosotros es mucho más fácil predecir qué es lo que va a ocurrir. Por ejemplo, vamos ahora al caso contrario. Tenemos aquí algunos inhibidores de la monoaminoxidasa. Uno de los principales tratamientos es la seleginina. La seleginina es un inhibidor de la MAO de tipo B. Mencionábamos que la MAO de tipo B se encontraba en el sistema nervioso central. Y en muchas ocasiones en personas que tienen Parkinson se les da este tratamiento. ¿Por qué? Porque realmente esto lo que hace es bloquear a la monoaminoxidasa y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que no vamos a tener pérdidas de catecolaminas. Por lo tanto, aquí vamos a incrementar las cantidades de noradrenalina o de dopamina, que en este caso es lo que se espera. Sin embargo, ¿qué creen que pasaría si damos también concentraciones altas de seleginina para personas con Parkinson? Nada más por si no conocen la patología. Una persona con Parkinson tiene una disminución de dopamina. Eso hace que haya una menor incoordinación motora. Entonces, de los tratamientos hay dos. O dar altas cantidades de L-Dopa para facilitar la biosíntesis de dopamina,
Y por otro lado, dar inhibidores de la MAO para que la poquita, mucha dopamina que se produzca, pues no sea degradada y facilitemos un incremento, ¿no? Entonces, les decía que la seleginina es un bloquea directamente a la MAO y por lo tanto dopamina se va a ver en altas concentraciones. Pero ¿qué creen que pase con las personas que tienen alta concentración de seleginina en su organismo o que se les da una dosificación muy elevada? ¿Pueden tener hipertensión? Exactamente, Diego. ¿Por qué? Porque realmente no solo estamos inhibiendo la degradación de dopamina, sino vamos a prevenir también la degradación de norepinefrina y también de adrenalina. Y si bien estos no tienen mucho que ver con los movimientos incoordinados, pero sí tienen que ver con la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Ahí también por ahí pon ahí en el chat, por favor. Si no se produce dopamina, también podría haber algún tipo de depresión. Eh, sí, sí, exactamente. En algunos casos se ve que, por ejemplo, en la depresión, ya eso lo vamos a ver en el sistema nervioso central, pero la depresión involucra un déficit ya sea de noradrenalina, dopamina y también serotonina. Entonces, cualquiera de estas tres que tengamos un déficit, podemos tener algún síndrome de depresión. Dependiendo de cuál sea de las tres la que tengamos más afectada, van a ser ciertos elementos que vamos a estar observando. Por ejemplo, nada más como una anticipación, mencionaba que la noradrenalina se encargaba de inhibir los procesos de alimentación. Venía aquí en esta diapositiva. Aquí. Disminución del apetito, ¿no? Por parte de la adrenalina. Entonces, una de las características que tienen las personas con depresión es que muchas veces tienden a comer mucho, ya sea que o coman demasiado o coman muy poco. Posiblemente a ustedes les ha tocado cuando tienen, por ejemplo, muchas cosas que hacer o cuando están fastidiados, que de la nada empiezan a comer todo el tiempo. Empiezan a comer muchos, quieren hacer alguna actividad, se paran, van a comer, después regresan y después vuelven a comer. Entonces están comiendo todo el día. Sobre todo, por ejemplo, en estos años que han estado sentados frente a la computadora como 4 o 5 horas al día, muchas veces estaban comiendo mucho. Y esto tiene que ver tanto con un proceso de ansiedad que se está generando por este mecanismo de estar encerrados todo el día y también por algún déficit que pueda haber de noradrenalina. Ojo, no les estoy diciendo que si están comiendo mucho tengan indicios de depresión, sino simplemente es una característica junto con otras que puede estar asociada directamente a un proceso depresivo. Sin embargo, ya que veamos directamente esa unidad, veremos que por lo menos debe de haber 7 elementos más para poder hacer un diagnóstico de depresión, pero sí puede generar un proceso de depresión. Ok, entonces, además de todo esto, tenemos, por ejemplo, también tenemos la activación por reserpina, que igual con el sistema colinérgico se encargaba de bloquear a los transportadores vesiculares. Entonces, reserpina no puede ser un muy buen tratamiento porque vamos a bloquear la recaptura tanto de acetilcolina como noradrenalina. Entonces, no podemos dar un enfoque terapéutico utilizando esta vía o este mecanismo para disminuir o regular la liberación de estos neurotransmisores. Eso dificulta un poco esta aproximación. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es regular los transportadores de recaptura. Entonces hay tratamientos o hay moléculas que se encargan de bloquear estos mecanismos de recaptura de catecolaminas. Vamos a mencionar uno. Entonces tenemos este esquema. Entonces ya vimos que la noradrenalina
puede tener sus efectos excitatorios a nivel postsináptico, puede autorregularse a nivel presináptico y cuando ya no se necesite su actividad, puede volver a reinternalizarse por este transportador. Y aquí puede ser ya sea degradado por la MAO o puede nuevamente reiniciar el ciclo a través de la recaptura en vesículas y nuevamente continuar con su liberación. Entonces vean que todo este proceso es un proceso cíclico que se está, digamos, regenerando constantemente. Hay una molécula, una sustancia que es conocida, que se llama cocaína. La cocaína, su mecanismo de acción es bloquear al transportador NET. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la norepinefrina no puede ser recapturada. Entonces, ¿cuáles son algunas de las características que tienen las personas que consumen cocaína? Si ustedes han tenido un amigo, algún cercano, algún conocido, ¿qué es una de las características que tienen las personas que consumen cocaína? ¿Parecen ira? ¿Mande? Parecen de ira, Ok. de enojo. Euforia. Ajá. Enojo. Ira. Ajá. ¿Qué más? Euforia también, ¿no? Euforia. Ajá. ¿Qué más? Pierden el control muy fácilmente. Agitación. Ok. Pierden el control. Ajá. Unos llegan a presentar como mucha actividad, como que tienen hiperactividad. Hiperactividad. Ok. Tiemblan. Ajá. Profe, yo recuerdo, bueno, es que un tiempo estuve llevando materia de toxicología y recuerdo que incluso algunos podían sufrir como un paro cardíaco, ¿no? O derrame cerebral. Ajá. Paro cardíaco. Derrame. Ujú. Sobreexcitan. Ajá. Sobreexcitados. Se les dilata la pupila. Muy bien, Valeria. Aumento de la presión arterial. Ok. Entonces, vean que una sobredosis con este tipo de drogas, pues genera todo este proceso. Y si recuerdan de las primeras diapositivas, les mencionaba que estos eran los efectos que controlaba el sistema adrenérgico. Entonces, técnicamente, una persona que está intoxicada con cocaína lo que tiene es una sobreactividad del sistema adrenérgico a nivel generalizado. Su corazón empieza a latir más fuerte, por lo tanto están sobreexcitados porque necesitan como mucha energía. Si por ejemplo están en una fiesta, se la pasan bailando todo el tiempo, se la pasan brincando, están totalmente inquietos, no pueden quedarse en un solo punto, todo el tiempo están como en un estado de ansiedad. Su respiración se le aumenta, pareciera que hubieran hecho como mucho ejercicio, inclusive les cuesta trabajo hablar porque constantemente están como inhalando y respirando en altas cantidades. Su metabolismo está acelerado, entonces normalmente las personas que están así en esta, tanto por el ejercicio, la actividad que están haciendo, pero tal vez se hayan dado cuenta si han estado en contacto con alguien que ha consumido una sobredosis, sobre todo una sobredosis. Todo el tiempo se encuentran sudando. Están totalmente todo el tiempo así con a chorro prácticamente el sudor. Se encuentran, como bien mencionaban, en un estado ya sea de ira o un estado como muy animados, dependiendo de la cantidad nuevamente. Y vemos que incrementa su tensión arterial y también se dilatan sus pupilas. De hecho, es lo primero que hacen los policías cuando los detienen. Lo que hacen con la lamparita directamente a los ojos tiene dos funciones. Primero, ver si sus pupilas están dilatadas, para ver si tienen algún tipo de, dilatadas o contraídas, para ver si tienen algún tipo de fármaco que hayan consumido. Y después se los pasan directamente de izquierda a derecha para identificar cómo está su reflejo de seguimiento. Es decir, si ustedes, por ejemplo, están con intoxicación de alcohol,
su reflejo de seguimiento se vuelve más torpe. Entonces, cuando hacen el movimiento con la linterna, sus pupilas no se mueven a la par con la luz, sino tardan una fracción de segundo en responder. Entonces, ahí se infiere que su sistema nervioso central está disminuido. Pero si los policías ven que ya tienen la pupila dilatada, a pesar de la poca luz que les está entrando, entonces asumen que están consumiendo algún tipo de droga, ya sea anfetaminas o cocaína. Ah, muy buena pregunta, Fernanda. Vamos a hablar un poco acerca de cómo funciona el alcohol. El alcohol, digamos que tiene una actividad dual. A dosis bajas, bueno, en este caso concentraciones bajas, facilita la liberación de dopamina, serotonina y un poco, muy poco, de norepinefrina. Poco, pero sí la libera. Pero principalmente liberamos dopamina y serotonina. ¿Eso qué pasa? Bueno, ¿cuál es el funcionamiento de estos neurotransmisores? Nos pone felices, relajados y digamos que de manera general disminuimos la cantidad de estrés e incrementamos un poco más este estado como excitado. Esto ocurre a dosis bajas. Si nosotros incrementamos, perdón, la concentración, si seguimos ingiriendo alcohol, entonces facilita la liberación de GABA. GABA todavía no lo hemos mencionado, pero es un neurotransmisor del sistema nervioso central que se encarga de inhibir al cerebro. Es prácticamente el freno más fuerte que tiene el cerebro para evitar esta sobreexcitación. Cuando nosotros estamos como más relajados, estamos en un estado como más concentrado, más tranquilos, quiere decir que estamos liberando GABA. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vamos a estar, digamos que nuevamente en un estado de tiempo. Con las primeras cervezas vamos a estar como incrementando nuestro estado de ánimo, vamos a estar muy felices, vamos a estar estando motivados todo el tiempo y conforme va pasando la fiesta y vamos ingiriendo más cantidad de alcohol, vamos viendo que nuestra coordinación motora va bajando, nuestros reflejos se van viendo más torpes e inclusive empezamos a estar en un estado como más deprimido. Vean, por ejemplo, los borrachos ya de las 2, 3 de la mañana, que ya prácticamente, o una de dos, o tienen sueño, ya están dormidos, o ya prácticamente no están haciendo nada, ya solamente están sentados, ya su coordinación, ya sea para hablar, ya es muy baja, su coordinación motora también es lenta, no pueden enfocar tan fácilmente, entonces porque ya estamos del lado directamente de GABA. Entonces, estamos en este proceso de depresión. Cuando hablo de depresión no tiene que ver con la patología, sino depresión del sistema nervioso central, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, en este punto, una persona consume cocaína? Lo que va a pasar es que la cocaína, pues nuevamente va a facilitar la liberación de noradrenalina, que es un agente estimulante, entonces estas personas van a intentar recuperarse a sus niveles normales. ¿De qué va a depender el efecto? Pues en este punto, lo que tiene que hacer la persona es, no obviamente es recomendación, pero es, si consume cocaína y deja de consumir alcohol, puede regresar a un estado normal en lo que se metaboliza el alcohol. Pero si esta persona sigue consumiendo, además de esto, sigue consumiendo alcohol, pues lo que va a pasar es que el efecto no se va a ver tan fuerte. Serotonina, Jessica. Entonces, ese es uno de esa es una de las características que tiene la cocaína, que puede facilitar una estimulación.
Profesor, por esta razón la cocaína es de las drogas más adictivas. De hecho, la cocaína casi no tiene síndrome de abstinencia. O sea, sí es una de las drogas más consumidas, de hecho es de las drogas que consumen más, por ejemplo, las personas del medio, de los medios artísticos, porque casi no genera síndrome de abstinencia. ¿Por qué? Porque realmente vean el mecanismo de acción que tenemos aquí. Vean que solamente inhibimos el transportador NET, pero no facilitamos la liberación de noradrenalina. Solamente permitimos que esta noradrenalina siga con mayor tiempo en el espacio presináptico. ¿Qué droga sí genera un estado de una adicción muy alta? Las anfetaminas. Las metanfetaminas también tienen efectos similares a la de la cocaína. Las personas se encuentran como más, como en un estado mayor excitado. Vemos que incrementa su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria. Pero ¿cuál es la diferencia entre las metanfetaminas y la cocaína? Las metanfetaminas también modifican un poco aquí el NET. Pero, ¿qué otra acción hace? Aquí en las vesículas, eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero les doy el anticipo. Aquí en las vesículas lo que hacen es que desplazan a la noradrenalina. Entonces se internalizan aquí las metanfetaminas. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí liberamos metanfetaminas. Se está recapturando. Perdón, aquí favorecemos la reabsorción y además favorecemos la liberación de estas metanfetaminas. Entonces, ellas solitas se van internalizando, se vuelven a empacar aquí en las vesículas y se liberan nuevamente en el espacio presináptico. Entonces, se están girando por más tiempo. Y además, ¿qué hacen? Además de esto, lo que van a hacer es tener actividades agonistas. Entonces, por un lado, facilitamos la liberación más de noradrenalina en el espacio presináptico, desplazándola directamente de las vesículas. Tenemos actividad agonista de estas moléculas sobre los receptores posinápticos y además de que facilitamos la activación de los transportadores NET. Entonces, digamos que estimulamos más liberación constante de norepinefrina. ¿Esto qué consecuencia trae? Que incrementamos los niveles de norepinefrina de los que está acostumbrado normalmente el organismo, entonces ahí generamos un déficit de liberación cuando empezamos a hacer la suspensión de estas moléculas, y además de que estamos estimulando de manera constante los receptores de tipo posináptico. Entonces las metanfetaminas sí tienen un mayor índice de abstinencia que la cocaína, porque la cocaína solamente regula o facilita que la norepinefrina esté en el espacio presináptico, pero las metanfetaminas sí modifican tanto la síntesis como la actividad de los receptores a nivel posináptico. Entonces los efectos son similares, solamente que las metanfetaminas sí cuesta más trabajo dejarlas o toma más tiempo reacostumbrar al organismo. ¿Sí quedó más o menos claro todo este proceso? ¿Sí, Scarlett? Profe, ya me confundí un poquito. Entonces, la cocaína lo que hace es bloquear al NET. Sí, déjenlo simplifico para que quede más claro. Entonces, cocaína bloquea el NET. Y luego las anfetaminas lo que hace es facilita el transportador del NET, se reincorpora aquí en las vesículas a través del transportador vesicular. Entonces ya tenemos aquí anfetaminas. ¿Qué hace esto? ¿Qué proceso genera? Que se desplace la norepinefrina. Es decir, la norepinefrina no puede caber en esta vesícula porque digamos que la saca y ahorita vemos qué consecuencia trae esto. Pero digamos que la anfetamina se queda aquí encapsulada. ¿Qué va a pasar? Que cuando llegue a la vesícula se libera la anfetamina y entonces ya nuevamente se reinicia su ciclo. Además de esto,
la anfetamina tiene efectos a nivel posináptico. Entonces tiene actividad intrínseca e incrementa los receptores beta-adrenérgicos. ¿Qué va a pasar ahora con esta norepinefrina? Esta norepinefrina puede ser nuevamente degradada por la MAO, pero puede nuevamente ser reinternalizada para acá. Pero como estamos degradando altas concentraciones de la MAO, el organismo dice, necesito más norepinefrina. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la enzima tirosina hidroxilasa se va a activar y vamos a producir tanto más dopamina, más norepinefrina y más epinefrina. Entonces, estos niveles van a estar incrementándose. Entonces, ¿qué va a pasar? Que con este déficit ya estamos modificando la cantidad de concentración que necesita el organismo. Si recuerdan cuando les mencionaba, les decía que el organismo está acostumbrado a trabajar, supongamos, con el 30% de la producción. Si nosotros incrementamos este valor a un 50%, cuando nosotros suspendemos el uso de las anfetaminas, lo que va a pasar es que ahora el organismo ya está acostumbrado a trabajar con esta producción del 50%. Entonces va a decir, ¿qué hago con este excedente? Entonces, ese excedente se sigue liberando, se sigue activando el sistema posináptico, y entonces las personas que suspenden de manera abrupta el uso de estas anfetaminas generan con procesos de ansiedad, con procesos de taquicardia, con procesos todavía como residuales de la activación de estas anfetaminas. No sé si queda un poco más claro. Sí, profe, gracias. Entonces, nuevamente las metanfetaminas, bueno, aquí digo anfetaminas, pero siempre me refiero a las metanfetaminas. Entonces, las metanfetaminas son drogas mucho más peligrosas que la cocaína. Entonces, sí es así como recomendación personal, no lo hagan. No utilicen metanfetaminas, es mucho más agresivo que otras drogas y es mucho más, cuesta más trabajo dejarlas. Entonces, traten de evitarlas si pueden, para no, que no les genere cambios a nivel futuro. Ok, ya nada más. ¿Dudas de este proceso? ¿No? Ok, entonces ya nada más para terminar rápidamente. Vamos a mencionar cómo salió la clasificación de los receptores alfa-adrenérgicos y beta-adrenérgicos. Entonces, nuevamente, los receptores alfa fueron los primeros que se descubrieron y los receptores beta fueron los segundos. ¿Cómo se dio esta clasificación? Pues realmente como no sabían exactamente cómo era la conformación o cómo era la función de estos receptores, simplemente se hizo una clasificación por afinidad. Entonces el fisiólogo Raymond Alquist ya conocía, bueno, ya había podido identificar ciertas catecolaminas, ya se identificaron cuáles eran las que se producían en los riñones. Entonces lo único que hizo fue hacer extractos de diferentes órganos que tuvieran mayor cantidad de algún tipo de receptores y los fue probando para ver cuál de ellos generaba mayor actividad. Entonces, por afinidad, se vio que la noradrenalina tiene mayor afinidad sobre los receptores alfa, seguido de la adrenalina y terminando con el isoproterenol, que es un agonista sintético. Entonces, se dieron cuenta que cuando adicionaban el isoproterenol, tenía mucho mayor afinidad sobre los receptores beta-adrenérgicos, seguido de la adrenalina y terminando con la noradrenalina. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente por quién era más afín a qué tipo de receptor se hizo esta clasificación de receptores alfa y beta. Entonces, no quiere decir que la noradrenalina no pueda unirse a los receptores beta, pero el isoproterenol puede desplazar fácilmente a la noradrenalina en este tipo de receptores. Y de ahí salió esta clasificación de manera general. Entonces, vamos a dejarla hasta aquí. Y si no tenemos más preguntas, nos vemos el día miércoles. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias.